Saúl va a recibir la orden de exterminar a un pueblo. Ahorita vemos qué pueblo y por qué, pero no le va a obedecer a Dios. Y más allá de quién es Amalek, ahorita les digo más chisme gigantesco de gigantes y todos estos híbridos. La destrucción inconclusa de Amalek le va a costar la vida a Saúl. Los que conocen la historia, Saúl se suicida porque los filisteos lo están persiguiendo para matarlo. ¿Y qué hizo con los filisteos? Los dejó vivir, porque lo vimos la semana pasada, porque se vuelve el tipo religioso y entonces como sus hombres no comen, no tienen las suficientes fuerzas para terminar lo que ya habían comenzado, entonces eventualmente lo van a matar los filisteos. Pero concretamente el que le va a dar el tiro de gracia, porque una especie de eutanasia, es una malecita. Y cuando nosotros no exterminamos el pecado de nuestra vida, tarde o temprano se levanta. Piensa hoy si tienes botellas en casita. Dices, ay Charlie, pero ¿a poco la de BCOP que tiene tantos años? Porque las copitas que tú te eches será el futuro alcoholismo de tus hijos. Desgraciadamente así es. Y les voy a poner un ejemplo. Un día, y creo que ya les conté esta anécdota, pero como brosos se aguantan y se las vuelvo a contar. Porque es una historia que cuando yo vi la entrevista, ahí está luego les doy la dirección en el YouTube. Ted Bundy, si se acuerdan, Ted Bundy le encontraron 5 o 6 cadáveres, nada más, pero la cantidad de mujeres desaparecidas cuando Ted Bundy estaba vivo eran muchas. Ted Bundy era un muchacho que vivía en Estados Unidos y cuando tenía 8 años, y lo cuenta él, o 10 años, muy niño, o sea, ni siquiera era un adolescente, se les vuela la pelota atrás de su casa. Y entonces cuando va por la pelota se encuentra en los basureros una revista pornográfica y no le dice a nadie. Se la lleva a su cuarto y dice que desde entonces generó una esclavitud de la que nunca se pudo liberar. Y acuérdense que el pecado es como la montaña rusa, o sea, te subes una vez y wow, está increíble, pero la segunda empieza a perder su chiste, la tercera ya, la cuarta y la novena, pues ya. La 10ª no sirve de nada, entonces necesitas algo más fuerte. Así es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no satisface. Dios sí. Por eso es que las cosas cuando las haces, voy a decir ahora sí, como Dios manda, tienes satisfacción, no queda sediento, ¿no? El caso que este cuate, pues él mismo lo va contando, dice, bueno, pues empecé a ver eso, y eso pues, se volvió muy light, empecé a buscar cosas más grotescas, luego encontré los videos, luego esto, luego el otro. Total, este cuate, cuando veía muchachas pidiendo aventón, las subía al carro, hacía un destrozo con ellas y las mataba. Él se defendió, él era abogado, y está en el video las palabras cuando lo sentencian a muerte, cuando le dice el juez, señor Bundy, hubiera sido un placer verlo litigar en mi tribunal. Dice, he visto pocos abogados con la capacidad intelectual que usted tiene. Lo condenaron porque en una de las víctimas todavía no se acababa de pudrir el cadáver y encajaba perfectamente con sus dientes. Esa fue la prueba que lo mandó a la silla eléctrica. Si no, la hubiera librado don Ted. Le habló a un señor que ya murió, que se llamaba James Dobson. James Dobson era el presidente de Focus on the Family, de Enfoque a la Familia de Estados Unidos. Acuérdate que se dedicaba precisamente a temas matrimoniales, de paternidad, etcétera, etcétera. Y entonces le habla y le dice, quiero que tú escuches mis últimas palabras. Y le cuenta su historia. Dice, yo quiero que el mundo sepa mi historia para que esto no vuelva a suceder. Mientras está James Dobson en la entrevista con este cuate, se va la luz. Ok, imagínate quedarte sin luz con el Chapo Guzmán, ¿sí me explico? Pues no se vaya a querer ir como los grandes de este cuate, ¿no? Vuelve la luz y este cuate obviamente, pues todo nervioso, el James Dobson, y le dice, Ted Bundy, cálmate. Le dice, ¿sabes por qué se fue la luz? Dice, porque la noche anterior a cuando vayan a ejecutar a alguien, prueban la silla y está la descarga eléctrica que se va la luz en todo el penal. Y efectivamente al siguiente día, pobre de Ted Bundy, yo no sé si este señor se arrepintió y está en el cielo. Lo más probable es que James Dobson le haya hablado de Cristo.
o si se esté friendo en el infierno. Pero se los pongo como ejemplo. Lo que empieza como poquito, al rato nos va a controlar. Y no nos vamos a poder liberar. Claro, Jesús, como dice él mismo, vino a poner en libertad a los cautivos y vino a abrirle la cárcel a los presos. Y finalmente todos en nuestra vida pasada fuimos destruyéndonos y abriéndole la puerta a muchos pecados. Hoy, cual Samuel, yo les digo a ustedes, Saúles, arrasen con Amalek. O sea, si ustedes tienen cualquier vestigio de su vida pasada, de cuestiones pecaminosas, arrásenlas. No las pueden dejar con vida. Porque el pecado nunca nos va a perdonar. ¿Ok? Bueno, y aquí viene, le das la que sigue, a ver otra. Esto ya lo vimos. A ver otra. Ahí estamos. Ok, aquí están los amalecitas en el sur, en el suroeste. Bueno, ok, ahí están en el 15. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, tú eres rey, ¿por qué? Porque Dios quiere, Dios te puso. O sea que por encima de ti, Saúl, está Dios. Hagan de cuenta que le está diciendo, mira, Saúl, plastilina 1 y balitos 2. Dios me envió, pero Dios me envió a que te ungiese, ¿ok? Entonces el que te puso es Dios. Y luego le dice, ahora pues está atento a las palabras de Dios, ¿ok? Entonces lo que le está diciendo es, escucha. No importa si tú quieres ser un rey carismático, quieres tener muchos seguidores, esto es la voluntad de Dios y esto es lo que tienes que hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Porque esta es la instrucción. Vas a arrasar con sus bienes. Número 2, no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. No vas a dejar una cosa respirando en Amalek. ¿Ok? Hay un intelectual en Estados Unidos que se llama Noam Chomsky, que dice que la Biblia es el libro más racista sobre toda la tierra. Y claro, si algún día leyó Primera de Samuel 15, pues tiene argumentos el Señor. La otra vez estaba yo viendo un libro que decía, ¿cómo decía Estaba ahí en el Summers y decía, te amo, pero más te vale amarme porque te amo porque si no, y entonces citaba muchos versículos de la Biblia en donde Dios dice, si no me amas te va a ir así, si no me amas te va a ir así, que sí están en la Escritura. Me daban ganas de mandarle un mail, si tienes 2 centímetros de frente, ama a Dios, sí, porque si no sí te va a ir como dice, ¿ok? Pero bueno, uno no puede ser tan cínico, ¿ok? Cuando testifiquen no sean tan duros, ¿ok? Díganle, no, mira, todo tiene un porqué. Bueno, ¿cuál es el porqué? Vamos a verlo, ¿por qué esta orden tan dura? A ver, váyanse a a Éxodo 17, a ver la historia. Les voy a dar todo el contexto, toda la historia, para que lo entiendan. Ok, Israel, si les suena, Éxodo está saliendo de Egipto, el capítulo 17 tiene poquito. Israel es un pueblo de esclavos que apenas viene saliendo de Egipto, y los amalecitas cuando los vean se les van a dejar ir, pero van a atacar a los que vienen hasta atrás. No estoy hablando de borrachos, ¿ok? Los que vienen hasta atrás, obviamente, son niños, son niñas, son personas adultas que no pueden ir hasta adelante, ¿ok? No van al ritmo de todos. Y es natural que el pueblo los tiene que ir esperando, 17:8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, ok, tiene poquito Israel. Llegó a este sitio donde no había agua, altercaron con Dios, Dios les da agua sobre la roca, ok, luego les echan
Lo de las palmeras creo que viene después. Bueno, ya mi hámster se está tropezando. Ok, a lo que voy. Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fíjense, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. O sea, está hablando de una guerra espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Que las manos de Moisés se cansaban y entonces ahí están Hur y Aarón sosteniéndole las manos y ganan. Y luego le da esta orden, fíjense, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Es precisamente lo que tiene que cumplir ahora Saúl. Y Moisés edificó ahí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Dios es mi estandarte, mi bandera. Y luego vienen estas palabras bastante extrañas. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ok, ahora váyanse al libro de Deuteronomio, al capítulo 25. Y aquí se va a seguir aclarando la situación. Déjenme sí, ok. Ahí están, 25:17. Bueno, listo, dice, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino. Esto sucedió hace 40 años. Ok, ya han pasado 40 años entre Éxodo, lo que leímos, y estas palabras. Dice, acuérdate lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Porque así es el pecado y Amalek representa el pecado para efectos nuestros hoy. ¿Cuándo estás más propenso a pecar? Pues cuando estás preocupado, cuando has tenido mucho estrés, cuando estás cansado, etc. Entonces es natural, aquí Amalek va contra los de la retaguardia. El problema, le dice al final, y no tuvo ningún temor de Dios. O sea que los amalecitas sabían con quién se estaban peleando. Versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, punto y coma, no lo olvides. Es precisamente lo que le está citando Samuel a Saúl. Ok, ¿quiénes son? Váyanse al Génesis capítulo 13, ahora sí. Esta es la interpretación tradicional. Les voy a dar la tradicional y la de su tío Charlie. ¿Cuál es mejor? Pues la de su tío Charlie, ¿ok? Y les voy a explicar por qué. En la tierra prometida, la orden para exterminar siempre es a los pueblos que la habitan, a los amorreos, y los amorreos, si se acuerdan, son estos híbridos. Y estos híbridos nos los vamos a seguir encontrando. De hecho, en 2 capítulos de Samuel ya nos encontramos uno. ¿A quién? A Goliat. ¿Qué es lo primero que hace David cuando mata a Goliat? Cuando le da el pedradón. Claro, le corta la cabeza. Y siempre hemos pensado que es así como, para que vean. No, David diría no, porque se despierta Edward. ¿Sí se acuerdan de Bella y Edward? Bueno, esta es la tradicional. Dice 36:12. ¿Ahí están? 36:12 de Génesis. 36:12 de Génesis. ¿Ok? Esta es la tradicional. Esto es la interpretación bonita. ¿De qué te habla? ¿Cuál es la enseñanza en esta interpretación del rencor y de hablar mal? También la vamos a ver. Dice, Timna, ahí están. Timna fue concubina de Elifaz,
hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Ok, la línea mesiánica, cuando Dios va a generar su pueblo para traer eventualmente al Mesías, a Jesús, llama a Abraham. Lo llama de muy al oriente de acá y se lo trae a esta tierra. Entonces le dice, en esta tierra yo voy a llevar a cabo mis planes, aquí tú vas a hacer bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y toda esta tierra te la he dado a ti. Felicidades, muy bien, y además pues, de ti va a venir el Mesías. Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. ¿Ok? Y luego Isaac va a tener dos hijos, que son cuates. Uno, ¿se acuerdan? Es pelirrojo, de ahí viene la palabra rojo, Edom. Y el otro es un cuate todo tranquilo, que es Jacob. Bueno, ni tan tranquilo, porque era bastante tranza, pero bueno. El caso es que estos cuates se odian, siempre se alucinaron. Pero más mala maña que fuerza, o el que no tranza no avanza, diría don Jacob. Y Jacob, que es menor, nació después, inmediatamente, pero inmediatamente después, se tranza a su hermano Esaú. O por lo menos cree que se lo está transando porque la bendición Dios le había dicho que era para él y él cree que tiene que transar para obtenerla, cree que tiene que modificar su currículum o irse a hacer un título profesional ahí a Santo Domingo. Y no es necesario, Jacob, no te preocupes, lo que Dios tiene para ti, Dios lo tiene para ti. Pero bueno, el caso es que no le cree a Dios y entonces va y se disfraza, ¿se acuerdan? Y entonces cree que le roba la bendición o la primogenitura o el derecho de traer al Mesías a su hermano, cuando su hermano ya se lo había vendido por un plato de lentejas, los que se acuerdan de la historia. Pero Esaú, cuando lo tranza a su hermano Jacob, dice la Escritura que se consuela con la idea de matarlo, con la idea de matar a su hermano. Pasaron los años, Jacob tuvo que sufrir mucho para aprender que estaba mal transar, se lo transó todo el mundo, entre ellos su suegro, sus esposas, sus hijos, todo el mundo se lo transó después. Y además muy feo, porque sufrió mucho. Los que conocen la historia, Jacob sufrió mucho por sus tranzas y cuando lo transaron, bueno, le fue como en feria. El caso es que después de años se vuelve a reencontrar con su hermano, pero su hermano lo odió durante muchos años y se perdonan y se abrazan y quedan muy bien. Sí, pero el problema es todos los años que Esaú estuvo hablando mal de su hermano Jacob y el tranza de tu tío se robó la herencia y el tranza de tu tío se robó la herencia y entonces cuando nacieron los hijos y nacieron los nietos de Esaú, pues todos crecieron odiando a Israel. Y dentro de todos estos descendientes está Amalec. Es muy probable que Amalec es un tipo amargado que aborrece al tío Jacob y cuando los hijos de Jacob salen de Egipto va y les mata a los débiles. Esa es la interpretación tradicional. ¿Cuál es el problema con esta interpretación? Que es muy improbable que Dios le hubiera mandado a exterminar a un pueblo descendiente de Abraham. Sí se entiende mucho más, los que conocen la Biblia, mucho más cuando Edom, Dios le concedió toda una estructura a Edom, le dio bendición también, y le dio el monte de Seir y toda la tierra que hoy es el sur de Israel, que es Jordania, ellos vivían acá. Ok, ¿cuál es la otra interpretación? La que están esperando, donde está el chisme. Estos híbridos, a ver, váyanse a Génesis capítulo 6, porque los nuevos van a decir que fumo mota, y no fumo mota. Y esto es realmente esta es la explicación más coherente para la historia de la conquista, porque efectivamente son puros pueblos de estos a los que Dios manda a exterminar. Dice 6.1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ahí está el contraste, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y entonces Dios ve esto como totalmente grave y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, ¿se acuerdan de la palabra hebrea? Había nefilim. Una traducción al griego dice había titanes, para los que les gusta la mitología griega.
Si fuéramos de Hidalgo, hubiéramos traducido, habría atlantes, ¿ok? Porque estos están en todo el mundo, ¿ok? Los judíos dirían, había nefilim, había caídos en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre o los héroes, si así lo quieren ver. Y entonces esto determina que venga el juicio del diluvio sobre la tierra. No es que había mucha maldad, porque si no ya no existiría México, Distrito Federal. ¿Ok? No es el único, o sea, qué mal que hubiera maldad, pero lo que detona el diluvio son estos. Váyanse ahora a Génesis 14. Y entonces aquí va a haber una como primera guerra mundial, si así lo quieren ver. Me faltó traerles otro mapa, pero bueno. Van a venir los reyes que están aquí en Sinar. Sinar Fuchi, ¿ok? Repitan conmigo. Sinar Fuchi. Ok. Esta zona es mencionada y mencionada y mencionada en toda la Biblia. Hay una teoría, esto es puro chisme, pero bueno, se las tengo que decir porque hoy vengo muy chismoso, que los gringos no solamente fueron por petróleo a Irak, sino que andan buscando el portal que quería hacer este Nimrod en capítulo 11, su torre. El que fundó Sinar fue Nimrod, y Sinar se repite y se repite en la escritura. Es Babilonia. ¿Okay? Y si han leído todas esas profecías que todavía no se cumplen contra Babilonia, en Jeremías e Isaías, hay como misterio ahí, pero bueno, ya no les voy a echar más rollo. El caso es que vienen los reyes de Sinar y se van a dar de golpes, bueno, se van a matar con todos los reyes que están metidos aquí. Pero los reyes que me va a mencionar que están aquí son puros reyes que más adelante van a decir que son descendientes de estos gigantes. Y dentro de ellos, fíjense quién está en el Hit Parade. Ahí está, bueno, ahí están 14:1. Dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Es probable que el mismo Nimrod sea Amrafel. Y les voy a dar más chisme. Wow, qué estudio más padre hoy. Qué bueno. Nimrod, la Biblia llama a los gigantes de dos formas, Nefilim, ahí no deja lugar a dudas, y Giborim. Gibor es poderoso. Pero la palabra Gibor no solamente se le aplica a gigantes, también se le aplica, por ejemplo, al esposo de Ruth, ¿cómo se llamaba? A Boz, dice que era un Gibor. O a David dice que es un Gibor. O David, ¿se acuerdan? Tiene todo un capítulo de sus valientes y les llama Giborim. Hay veces que sí se refiere a los gigantes como Giborim. Nimrod dice que es un Gibor. ¿Era o no era? Vas a ver. Lo más probable, si alguien de ustedes alguna vez lo leyó en la secundaria, yo lo leí más por curiosidad, la epopeya del Gilgamesh. Y el Gilgamesh es un cuate de estos que escribieron los asirios. Bueno, los sumerios, ¿no? Antes que los asirios. Los sumerios, que están en Sumer, una también de las regiones que fundan Nimrod. Dice la historia de Gilgamesh que era 2/3 partes ángel, si lo han leído. O sea que esto era común, esto era plática común. ¿Cuál sería hoy nuestro equivalente? Los extraterrestres y los reptiloides, y no me refiero a tu suegra, ¿ok? Sino a alguien ya modificado genéticamente. Ok. Bueno, dice, aconteció en los días y para saber, Nimrod decían que era el hombre de los 1000 nombres, pero bueno, Amrafel quiere decir el que dice mal. El que maldice. Amrafel. Bueno, dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arrioc, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, vienen del oriente, que estos hicieron guerra contra los que están en Canaán. ¿Contra quién? Contra Bera, rey de Sodoma, pura chulada, puro olor. Contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semebe, rey de Seboim, y contra el rey Bela, la cual es Zoar. Entonces se van a dar 4 reyes contra 5 reyes, los que vienen del oriente contra los reyes que están en Canaán. ¿Por qué? Porque los que están en Canaán les pagan tributo a los de oriente, pero quisieron dejar de pagar el impuesto. Y uno pensaría, todos estos son malos. Sí, todos estos son malos. Entonces, ¿por qué se pelean? Por dinero.
Si ustedes piensan en Obama y piensan en Vladimir Putin, pues ninguno de los dos es así que tú digas, wow, el benefactor de la humanidad, pero se van a acabar dando de trancazos, porque uno no quiere la superioridad del otro, y el otro, Putin, se ve como la última instancia antes del gobierno mundial. Se los cuento para que vean cómo la historia es cíclica, y nosotros estamos a punto de un Génesis 14. Charlie, ¿por qué no nos fuimos? No sé por qué seguimos, pero bueno. ¿Nos va a tocar ver la Tercera Guerra Mundial? No sé, probablemente. Ok, versículo 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron, estos son gigantes, a los refaitas en Astarot, Karnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriatam, a los oreos en el monte Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Ok. Versículo 7. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de quién? De los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Jasés Ontamar. Entonces, si no, regrésale al versículo. Entonces ya no entendí. ¿Sí me explico? Los amalecitas son hijos de Edom, capítulo 36, o los amalecitas también se refiere a uno de los tantos clanes de gigantes. Porque todos estos que van narrando en capítulo 5, los oreos, los refaitas, más adelante la Biblia los identifica como gigantes. En todas. Ahora, a los amalecitas no. Esta es la única mención a los amalecitas en un contexto de híbridos. Regrésense a Primera de Samuel. Cuando le manda a exterminar a los amalecitas, ¿a cuál de los dos se refiere? ¿A los del capítulo 36 o a los del capítulo 14? Pues sí, es natural que los del 36 estén amargados. ¿Pudieron haber matado judíos? Sí, pudieron haber matado judíos en el camino. Suficiente como para que Dios dijera que iba a tener, que Él había levantado su mano al trono y que iba a tener guerra con ellos para siempre. Esta guerra que trae Dios con el diablo la cantó desde Génesis 3:15. Voy a poner enemistad entre tu simiente, tu semilla y la semilla de la mujer. Y ahí tienes la descendencia de Dios y tienes la descendencia del diablo en estos híbridos que describe su creación en el capítulo 6 de Génesis. Se los dejo a su criterio, dijera algún poli. Se los dejo a su criterio, que ustedes digan, la Biblia no aclara. Yo, honestamente, yo pienso que son híbridos, porque va en el contexto con la conquista de Josué, que se dedica a erradicar todos estos híbridos. Y además, ¿para qué te ordena Dios que extermines a todos los animales y luego va a perder el reino Saúl por haber dejado ciertos animales vivos? A menos de que los animales estuvieran modificados genéticamente también, y entonces no los puedes traer al campamento. Y piensen en el cáncer rampante en la humanidad y cada vez a edades más jóvenes. No es casualidad, estamos comiendo puras cosas modificadas genéticamente, nuestro cuerpo no está diseñado para digerirlas y literalmente nos estamos muriendo y nuestros genes se están volviendo locos. Fíjense, yo una vez leyendo el libro de Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo bajo el sol y que lo que va a suceder ya sucedió, dices, no Moisés, no Salomón, porque hay cosas que pues, no han pasado, o sea, y Salomón diría, ¿de qué te jactas? ¿De tu tecnología? La tenían antes del diluvio, ¿Se acuerdan de las uvas que traen, que no pueden, que la tienen que cargar entre dos personas por el tamaño? Piensen en las naranjas que hoy vemos. Piensen en las vacas y en las gallinas, cómo las engordamos. Yo creo que aquí nos hacen un examen de antidoping para jugar en la selección. No ganamos ninguno, no pasamos ninguno, de la cantidad de clenbuterol que nos corre ya por las venas, porque es con lo que engordaron a los animales que nos comimos.
Y Salomón diría, no, no sabes. Bueno, les voy a dejar de tarea que lean el capítulo. Les cuento la historia. Saúl va efectivamente, destruye a los amalecitas, les gana. Hay un pueblo que siempre se mostró amistoso y siempre se muestra amistoso con Israel ahí en la historia, que son los ceneos. El suegro de Moisés y la esposa de Moisés son ceneos. Y entonces le dice Saúl a los ceneos, quítense porque ellos vivían entre los amalecitas. Y entonces los ceneos efectivamente se van, los ceneos le creen a Dios, se quitan del camino. Saúl arrasa a los amalecitas, pero deja vivo al rey y lo más probable es que a toda la nobleza. Y se queda con lo mejor de las ovejas y de los animales, que es que para ofrecer sacrificio a Dios. Esto es como si te tranzas a alguien y dices, pero voy a ofrendar a Dios el diezmo. Y Dios dice, oye, no, o sea. Y ya la próxima semana vemos estas sentencias, estas palabras tan duras que le dice Samuel a Saúl, pero son verdad. Dios no se complace en holocaustos, se complace en que le hagamos caso, en que lo obedezcamos. Saúl se había dedicado a erradicar a todas las brujas del país, y a los videntes, y a los adivinos, y a todos estos. Y le dice Samuel a Saúl, oye, como el pecado de adivinación es la rebelión, porque en ambos casos tú quieres controlar tu destino. En ninguno de los dos casos te quieres dejar guiar por Dios. En uno vas con el adivino que te diga qué va a suceder. En la rebelión es igual, tomas tu vida en tus manos y haces lo que se te pega la gana. Sale igual, Saúl. Y además, ¿para qué quiere Dios los sacrificios de eso? Le estás trayendo igual un animal modificado genéticamente por los demonios, literalmente. Y le dice Saúl, es que pues, el pueblo pues, obviamente quiso llevar botín. Y con esto voy a terminar. Aquí hay rayas, hay dos rayas que son exactamente iguales. ¿Quién me dice que otra raya es igual a la primera? Sí, está obvio, ¿no? Me tomé como media hora en hacer esta slide, así que pónganle mucha atención. Agrandando la I mayúscula. Miren, con eso termino, y sobre todo jóvenes. O sea, por favor. Saúl le dice, es que todo el pueblo quiso. Sí, Saúl, pero ¿qué importa lo que diga el mundo? Hicieron un experimento y además se repite y se repite, no me acuerdo exactamente las estadísticas, pero juntaban a 7 personas, a 8 personas, de las cuales las primeras 7 eran actores. El último era el cuate que estaban investigando, que estaban sirviendo ahí para el estudio. Y entonces le decían al primero, ¿cuál de todas estas rayas es igual a la primera? Y entonces el cuate decía, por ejemplo, esta. Y entonces obviamente el primero lo volteaba a ver como, ¿estás grifo o qué, no? Y todos los otros 6 hacían. Ok, iban con el segundo actor. ¿Cuál de todos estos es igual? Y entonces, sí, estoy de acuerdo esta. Cuando llegaban con el pobre infeliz, el octavo, el cuate decía esta en el 50% de los casos. 56% en uno de los ejemplos que vi. Y entonces ya hablaba el psiquiatra que llevó a cabo el experimento de cómo la presión social, luego les ponían sus chunches ahí en el cerebro y veía cómo se iluminaba la parte, no sé qué parte es lo que nos relaciona con el resto de los individuos, cómo se iluminaba, y entonces decía, sí, esa, por querer, sí me explico, encajar. Había un póster una vez hablando de los cristianos en donde hay, de un lado de la carretera está atascado hacia un camino y del otro lado viene un coche solo y dice, esa es tu vida. El mundo constantemente te va a decir que esta es la rayita buena. Y tú puedes estar pensando, estos cuates todos están mal, no es cierto, esto es lo correcto. Ok, si eso es lo correcto, entonces dilo. Lo que les quiero decir, y sobre todo a los jóvenes, no porque el 90% de la humanidad esté viviendo mal, tú lo tienes que hacer. No porque todos tus amigos en la secundaria forniquen, tú tienes que fornicar. No porque todos se droguen, tú te tienes que drogar. Lo que es. Y la única persona que te puede traer gozo y salud y un propósito en la vida es Dios. Si el 99% de la humanidad no quiere, es problema del 99%.
Saúl es un pobre cuate que siempre lo dominaron las circunstancias. Y lo vimos en el espantoso capítulo 14, cuando todo el pueblo se le empieza a desertar y entonces el cuate ofrece el sacrificio a él. No lo tenía que hacer. Aquí lo empiezan a molestar porque, oye, pues vamos a llevarnos lo mejor de las ovejas. Bueno, muchachos, llévenselas. Pues es que me presionaron, le va a decir luego a Samuel, y Samuel le va a decir, ¿cómo empieza capítulo 16, mi cuate? Jehová me envió a que te ungiese por rey. Dios, acuérdate lo que dice Deuteronomio, no lo olvides, tenías que exterminar todo. Y tú, con tal de quedar bien, perdiste el reino. Y ahí definitivamente pierde el reino, y lo que vamos a ver la próxima semana es la unción de David, en donde Dios va a decir, de plano, Saúl, contigo no se puede, y va y busca a David. Y Saúl eventualmente perderá la vida a manos de una malecita. Y si se acuerdan de cuando estudiamos el libro de Esther, el que quiere la destrucción de todos los judíos es Amán Agageo, descendiente de Agag, el rey al que le perdona la vida Saúl. Moraleja, cualquier cosa que te pueda desviar de Dios, destrúyela. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé un oído abierto. ¿Saben que la Biblia no tiene un versículo que diga obedece? Es la misma palabra Shema, Shema, oye, Shema Israel. Ok, bueno, vamos a orar y nos vamos. Bueno, y cantamos. Señor, te damos gracias por la cruz donde tú pagaste por nosotros. Dios, tú nos diste una vida nueva ahí en el Calvario. Te pedimos, Dios, que independientemente de lo que el mundo diga, te sigamos a ti, podamos disfrutar de esta vida nueva y llévanos a cuidarla, Dios, a destruir todo aquello que nos pudiera apartar de ti. Gracias, Dios, por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.